Buenas tardes, feliz Navidad y bienvenidos a todos. Como todos los años, ya sabéis, nuestro vocal de formación nos ofrece una pequeña conferencia y nos habla acerca de la Navidad. El tema de este año es el siguiente: vivir la Navidad y sugerencias, vivir la Navidad, sugerencias y propuestas. Sin más preámbulos, doy paso a Andrés Palma. Muchas gracias, Mari, siempre te Algo lo que puedo. Gracias a ti por contar siempre contigo. Eso de llamar conferencia me suena muy fuerte. Una conversación aquí. Bueno. Aunque yo he escrito algunas cosas para no enrollarme mucho. Pero bueno, pues la verdad es que lo teníamos pendiente de hace ya bastante tiempo. Pues la verdad que sí. Pues porque yo la última ya no me acuerdo, pero puede hacer casi un año, ¿no? Yo creo que sí. Quizás sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Y bueno, pues la idea era pues ayudarnos todos a reflexionar un poquito sobre el sentido de lo que estamos viviendo estos días. Yo venía ahora por la carretera del puerto y al pasar por la loma he vuelto a ver allí felices fiestas. Pues no se han enterado todavía las fiestas que estamos celebrando. Allí lo han puesto con luminoso, nunca lo había visto yo, eso en la loma. Pues, si habéis pasado de noche ya lo veréis, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Por la loma? Por las ventas. Perdón, por las ventas. Eso, Claro, perdón. Es que yo cuando venía hoy al mediodía digo, el letrero no me gusta. Digo, feliz Navidad, no feliz fiesta. Sí, está por todo. Y por todo sitio me imagino que suena más. Con eso ya hay un debate, sí. Bueno, Feliz Navidad. pues, a partir de ahí, yo la pregunta que me hacía es, ¿y qué es lo que celebramos? ¿Y qué sentido tiene todo esto, no? Yo creo que vale la pena el pararnos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay luces encendidas? ¿Por qué hay vacaciones? ¿Por qué la gente se dice felicidades? Yo a veces cuando alguien en cierto contexto dice felicidades, digo, ¿y por qué? Lo dejas desarmado, ¿no? Lo dejas absolutamente sin juego. Ahora no se espera en eso, ¿no? Entonces, no podemos dar por supuesto lo que dábamos por supuesto hace muchos años. Sobre todo porque hay las nuevas generaciones, y yo lo digo ya por mis alumnos de la facultad, están en otro mundo. Sus raíces cristianas han desaparecido, no son mala gente, pero vienen de otro mundo, de otra realidad. Entonces no podemos dar por supuesto ni que sienten, ni que viven, ni que entienden. Y cuando se lo explicas y cuando les ayudas a vivir cosas, a descubrir cosas, se quedan muy extrañados y dicen, bueno, es que eso a mí no lo habían explicado nunca, ¿no? Entonces, esa era la primera idea que yo quería plantearos esta noche. Ayudaros a descubrir lo que está pasando estos días, ¿no? Hemos oído frases del Evangelio, por ejemplo, yo tengo aquí algunas anotadas, ¿no? Del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Las lecturas de estos días, todas repiten estas ideas según el ciclo que vayamos leyendo, ¿no? Y también me parecía oportuno rescatar unas palabras del Papa Francisco, que en el mensaje de Año Nuevo que dio en el año 2021, fijaros qué cosas más interesantes decía. La palabra de Dios, que ha creado el mundo y da sentido a la historia y al camino del hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Apareció como un susurro, como el murmullo de una brisa ligera, para colmar de asombro el corazón de todo hombre y mujer que se abre al misterio. El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un monólogo, sino un diálogo, porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu, es diálogo. Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo. Él mismo se hizo camino para entrar en nuestra realidad.
Fijaros, nuestra parroquia se llama de la Encarnación, precisamente. Ese fue un empeño de la reina Isabel. Todas las parroquias que ella fue creando, las 7 villas, desde Colomera hasta Aloja, todas las parroquias, sabéis que se llaman de la Encarnación. Y el lugar donde ella estuvo durante los meses previos a la toma de Granada, el campamento de la Santa Fe. O sea, parece un juego de palabras, pero todo era una lectura de la realidad. Entonces, la reina tenía claro que el hecho de que Dios se haga hombre, entre en nuestra historia, lo cambia todo. Y precisamente su empeño era que esa gran novedad, esa gran noticia de que Dios había entrado en nuestra historia, pudiera llegar a la gente de estas tierras que ellos incorporaron al reino de Castilla, que habían sido cristianas en su origen, pero que habían dejado de serlo, y ella tenía el empeño de hacer descubrir este misterio a los habitantes de esta tierra. Entonces, en ese sentido, descubrir es el primer verbo que yo os propongo. Descubrir el sentido de las cosas. Y una vez que hemos descubierto el sentido de las cosas, viene el segundo momento, y es celebrarlo. Cuando nos pasa alguna cosa buena, la celebramos, la compartimos, la contamos, hacemos fiesta. Y eso es lo que los cristianos fueron desarrollando con el paso del tiempo. Esta experiencia de decir, no estamos solos, nuestra historia no es fruto de la casualidad, nuestra historia no es algo que ha pasado igual que puede haber pasado otra cosa, no es fruto de la suerte, no es fruto del azar. Nuestra historia es una historia donde Dios actúa haciendo nuevas todas las cosas. Esas palabras tan profundas del libro del Apocalipsis. Entonces, los cristianos de los primeros siglos quisieron dar forma a esta realidad. Porque esto de que Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho carne, en alguna cosa, en algún documento leía yo, en lugar de la palabra encarnación, la palabra inhumación, solemos utilizar la palabra inhumar como sinónimo de enterrar. El cadáver fue inhumado. No, hay otra acepción. Inhumus, meterse en la tierra. Porque al fin y al cabo, no sé si recordáis, en alguna última conferencia lo mismo, Adán significa justamente eso. Adán es el arcilloso, el que está hecho de tierra. Cuando Jesús se encarna, se mete en la tierra, entra a formar parte de la dinámica de los que estamos en el tiempo y en el espacio. Esto abre un horizonte completamente diferente. Y eso es lo que hay que descubrir. Cuando eso se descubre, tenemos motivos para felicitarnos. Cuando eso se descubre, tenemos motivos para sonreír. Cuando eso se descubre, fijaros, me estoy acordando ahora de la frase que dijo Zacarías, el sacerdote aquel que recibió a Jesús en el templo. Dijo una oración larga, pero yo me voy a parar solo en una frase. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esa es la experiencia. La visita del sol que nace de lo alto y deshace nuestras tinieblas. Bueno, esto es revolucionario cuando se tiene esta experiencia. Bueno, pues a partir de esta, digamos, esta idea teórica, ahora los cristianos empiezan a vivirla. Y empiezan a vivirla en distintos momentos. Los cristianos de Roma, sabes que era la capital del imperio en ese momento, tenían una fiesta relacionada con el culto al sol, al dios sol. Sabes que el solsticio de invierno
hay un momento en el que el sol se apaga, el día más corto del año, y el sol comienza a crecer. Y más o menos eso coincide con el 24 y 25 de diciembre. Digo más o menos porque no exactamente, pero más o menos. Bueno, pues en torno a esa fiesta había reuniones, culto a los dioses, y esa fiesta se llamaba Nacimiento del Dios Invencible. Como en la lengua que ellos utilizaban en el latín, sonaba así: Natalis Solis Invictus. El sol que parece que se está muriendo, de pronto empieza a crecer. Los días empiezan a alargar. Entonces, esto les evocaba al Dios máximo de todo, digamos, el conjunto de dioses romanos, a Júpiter o el Zeus de los griegos, y a partir de ahí venía toda una serie de actos, de ritos, a nivel social, a nivel familiar, en torno al fuego, en torno a la comida. Entonces, esa fiesta, que era una fiesta pagana, se mezcló con una costumbre que empezaron a tener los cristianos que vivían en Jerusalén. ¿Sabéis que en Jerusalén el primer grupo de cristianos eran antiguos judíos? Los de fuera ya comenzaron a ser no judíos. Esto fue una polémica muy fuerte que hubo, porque ya sabéis que la pregunta fue: ¿para hacerse cristiano hay que hacerse antes judío? O sea, ¿hay que circuncidarse o no? Entonces esto fue todo un debate que se solucionó y ya se decidió que no, en el llamado primer concilio. Pero los que eran judíos antes y después cristianos tenían una manera distinta de vivir el cristianismo a como lo tenían la gente que eran de otras zonas, los helenistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían esta primera comunidad cristiana de Jerusalén? Pues comenzaron a reunirse en la cueva donde estaba el establo, donde parece ser que tuvo lugar el acontecimiento. Entonces, se juntan las dos costumbres. La costumbre de los cristianos de Jerusalén, que empiezan a copiarla, y la costumbre de celebrar el nacimiento del sol. Y esto es muy curioso porque fue precisamente una mujer, unos dicen que era monja, otros dicen que era una mujer consagrada, otros que era una noble rica con dinero que hacía turismo religioso, vete tú a saber. Su nombre lo sabemos porque escribió un diario de viaje y ella se llamaba Egeria. Egeria. Bueno, pues Egeria, que más o menos vivía en lo que hoy es Galicia, Asturias, hizo un viaje andando desde su tierra hasta Tierra Santa. Y ella fue contando, y se conserva el diario, está publicado, todo lo que allí veía, y algunas cosas le llamaban muchísimo la atención, otras no las entendía. Bueno, pues una de las cosas que cuenta en el año 314 o 15 Egeria es que la comunidad de Jerusalén iban a una cueva que le llamaban la cueva de la luz, la caverna de la vida, y ahí recordaban la noche del nacimiento. Entonces, se juntan las dos cosas. Aquella práctica que acaba exportándose, ya sabéis que esto, en otra ocasión lo dijimos, lo de partir la Pascua en viernes, sepultura, muerte, sábado, viernes, pasión y muerte, sábado, sepultura y domingo, resurrección. Ese triple momento fue una copia también de lo que hacían los cristianos de Jerusalén, que se comenzó a exportar por todos los sitios. Entonces, hay un momento en el que se mezclan las dos cosas. Cuando los cristianos empiezan a ser muchos, ya sabéis que los cristianos fueron un grupo insignificante hasta el año 313, que el emperador Constantino le autoriza a practicar su religión, y unos cuantos años después, en el año 380, el cristianismo se convierte en religión oficial y obligatoria. Bueno, pues esa comunidad cristiana acaban transformando la fiesta pagana del nacimiento del sol, porque ellos hacen el siguiente planteamiento: ¿quién es el sol que ha iluminado nuestra vida? ¿Quién es el sol que ha disipado nuestras tinieblas? Pues es Jesucristo. Y a partir de ahí no tenemos otra cosa que celebrar. Entonces, incluso se acabó cambiando el nombre de Natalis Solis Invictus por Natalis
Dominum Nostrum Jesucristo, y lo digo en latín porque era la lengua en la que entonces se decían estas cosas, pues la gente hablaba en latín, ¿no? Entonces, llega un momento en el que aquella fiesta pagana se transforma en una fiesta cristiana. Pero ojo, nadie sabía cuándo nació Jesús. Nadie sabía ni nadie lo sabe. Entonces, el celebrarlo el 24 por la noche, primero es fruto de la cristianización de una fiesta pagana que se hacía en Roma y en las grandes ciudades del Imperio Romano, y luego fruto de unos cálculos que habían nacido entre el siglo I y siglo II, que decían que el 25 de marzo había sido la encarnación, y por tanto, haciendo la cuenta 9 meses hacia atrás, había que cuadrarlo el 25 de diciembre, pero realmente no se sabe cuándo fue. Por fin, a esta altura es que nos da igual, que fuera el 25, el 18 el 30, da igual. Es para que veáis. Jóvenes dicen que fue en agosto. Yo el otro día a los muchachos del instituto decía: ¿tú no sabes que Jesucristo nació en agosto? Digo, ni yo, soy ya muy vieja, y de siempre ha sido el 25 de... Bueno, pero que esta es la razón, para que veáis que yo estoy sintetizando aquí lo que pasó en 500 o 600 años, que es fruto de un proceso, pero lo que a mí me interesa es, y vuelvo al letrero de Felices Fiestas, lo que me interesa es ver cómo una fiesta pagana de pronto se transforma porque hay mucha gente que comienza a vivir otra cosa y se cristianiza, y ahora mismo estamos viviendo justo el proceso contrario. Una fiesta con estructura y apariencia cristiana se está vaciando de contenido en los últimos 30 o 40 años porque hay mucha gente que no tiene una experiencia cristiana. Entonces, por eso le resulta extraño decir Feliz Navidad, porque además es que tampoco viven nada, tampoco sienten nada, y luego además cuando la Navidad se ha asociado a cosas que no tienen nada que ver con la Navidad, el recuerdo de los seres queridos, el estar todos juntos, la comida, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Sabéis los cristianos cómo surge la cena de Navidad? Pues surge porque después de la cena de Navidad se reúnen las comunidades cristianas. No tiene sentido quedarse en la cena en el langostino. De aquí vamos allí. Claro, cuando no hay nada que celebrar, pues nos quedamos en el langostino, ¿no? Valga lo que valga, ¿no? Aunque suban los precios. Entonces, estamos viviendo, no nos tenemos que asustar porque estamos viendo el proceso inverso a lo que ya pasó. Una sociedad donde los cristianos son una fuerza emergente que están transformando las estructuras, la cultura y hasta la lengua. Pues cuando eso deja de ser así, y eso está dejando de ser así. Hoy, por ejemplo, hay una noticia en Ideal, otras monjas que se van de Granada, las hermanitas de los pobres. Después de llegar a Granada en 1864, se van, porque quedan 7 y la más joven tiene 80 años. Y todavía a esa edad están atendiendo a ancianos más jóvenes que ellos. No se habéis leído el reportaje en Ideal. Entonces es impresionante, ¿por qué? Pues porque, bueno, ya en los últimos 5 o 6 años ya hay en Granada 4 o 5 o 6 instituciones religiosas que se han ido, que no tienen gente porque se caen otras cosas, ¿no? Entonces, primero, lanzaros ese reto. Si descubrimos estas experiencias, todo tiene sentido. Si no las descubrimos, pues todo se queda en un cascarón vacío. Y esa es la primera realidad, ¿no? Entonces, este fue el momento, digamos, del 25 de diciembre, pero hay otro momento, que es el 6 de enero. En el fondo es lo mismo, pero en distintos lugares geográficos. Lo del culto al dios Sol, que como digo, consistía en comer, beber, reunirse en familia y reunirse en torno al fuego, que es lo que mucha gente está haciendo ahora ya. No han inventado nada, han recuperado lo que antes del año 313, o incluso después, hacían pues la gente que vivía aquí. O sea, no han inventado nada nuevo. Bueno, pues en Oriente, en lo que hoy sería Turquía, Europa del Este, Asia Menor, esa fiesta se celebraba
10 o 12 días después, el 6 de enero. Porque en lugar de celebrarlo al principio, cuando todavía es imperceptible que crecen los días, lo hacían cuando ya los días habían alargado. Entonces, tenían una fiesta similar, pero en este caso relacionada con el agua. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que en Oriente, en Occidente, se había puesto el acento en que Jesús había nacido en un pesebre y que habían venido los pastores y los magos, ahora hablaremos de eso, en Oriente el acento se ponía en que Jesús comenzó su vida pública el día de su bautismo, cuando se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo, escuchadlo. Por tanto, el momento fuerte se relaciona con el agua y con el bautismo. Y por eso veréis que en la iglesia ortodoxa ese día la costumbre que hacen es bendecir el agua, bañarse en el lago helado. Ese día son los bautizos, no es la vigilia pascual, son ese día. Entonces, al final, ¿qué sucede? Nos vamos intercambiando las fiestas. Los orientales acaban copiando el 25 de diciembre, pero siempre como en segundo plano, y nosotros acabamos copiando el 6 de enero, pero como segundo plano. Para nosotros, la Navidad es el 25, y para ellos es el día 6. Entonces, digamos que son como dos caras de la misma moneda. Y al fin y al cabo, fijaros, las dos caras coinciden en una cosa: todo gira en torno a la luz. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Entonces, ante la irrupción de la luz en un contexto de oscuridad, de tinieblas, hay distintas reacciones. La primera reacción, la de los pastores. ¿Por qué creéis vosotros que los primeros que acuden a aquel lugar misterioso, a aquella caverna de luz que decían los primeros cristianos en Jerusalén, son los pastores? Esto está en conexión con otra pregunta. ¿Por qué Jesús, el primer acto público que hace es bautizarse en el Jordán? Donde está la gente, ¿no? Donde hay... ¿Pero qué gente? La humilde, No, pues no, en el Jordán no era la humilde. El que pedía perdón públicamente y reconocía sus pecados, los religiosamente bien pensantes, los fariseos y tal, los despreciaban. Sí, por una razón muy sencilla, pues porque para cumplir la ley de Moisés, pues había que saber leer y escribir, porque llegó a haber 620 mandamientos. Además de los 10, llegó a haber 600 y pico. ¿Quién se podía saber aquello? Pues quien sabía leer y escribir. Y cumplirlo. Claro. Por eso Jesús tenía los líos tan gordos que tenía con los fariseos, porque los acusaba de hipócritas, que cuelan una mosca y se tragan un camello. Entonces, claro, aquello era muy fuerte. O sea, el judaísmo de la época de Jesús, no os podéis imaginar cómo estaba desfragmentado y cómo estaba legalizado. Era una normativa, una cosa tremenda. Hoy día hay de todo. Yo tengo unos amigos de Tel Aviv, compañeros de universidad y tal, y bueno, pues ellos me cuentan lo que es la vida de los hasidim, de los descendientes de los fariseos. Lo habréis visto, estos que llevan los tiabutones y los sombreros. Bueno, es tremendo, ¿eh? Hay por ahí una serie, no sé si habéis visto, Orthodox. Bueno, pues nos cuenta esta realidad. Son terribles. Bueno, fijaros, los líos políticos que están generando, porque se niegan a ir a la guerra, se niegan a participar en el ejército, pues son un problemazo, ¿no? Me decía mi amigo Yehuda, que por cierto es hijo de judíos expulsados de España, y son de los que tienen la llave de su tatarabuelo. Bueno, esto viene a Granada todos los años. Decía, y sí, cuando vino el primer gobierno aquel de mezcla extraña de Podemos con los otros, dice, y vosotros extrañáis, nosotros en Israel, cada elección, aquello es una negociación, dice, porque hay judíos ortodoxos descendientes de los fariseos, y hay judíos laicos, y entre medias todo lo que queráis. Dice, montar un gobierno son 5 o 6 meses de negociaciones, y al final los gobiernos nunca llegan a los 4 años. O sea, una sociedad absolutamente fragmentada.
Bueno, pues en esta época, digamos, tenía un peso muy grande los fariseos. Luego había otros, ¿no? Y los fariseos pensaban esto. Entonces, claro, era absolutamente imposible que nadie fuera un buen judío. El desprecio con el que suelen hablar, ¿no? Como Jesús le dice, sois sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, es muy interesante poder análisis. Bueno, pues, los que tenían el arrojo, por llamarlo de alguna manera, por no usar otra palabra más básica, de ponerse en la fila y decir, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que tengo que pedir perdón públicamente. Claro, así reaccionó Juan el Bautista. Dice, pero bueno, ¿cómo vas a venir tú si tienes que ser al revés? Si tú me tienes que bautizar a mí, ¿no? Jesús, no, conviene que se cumpla toda justicia. Claro, lo que pasa es que esto no llegamos a entenderlo porque no llegamos a entender la sociología del tiempo de Jesús. Entonces, no llegamos a captar esto. Entonces, no era ponerse donde estaba la gente, donde estaban los últimos, los excluidos. ¿Vosotros imaginaos que cuando llega un personaje importante y tal, pues a quien va a visitar no es al alcalde, presidente de la Junta, es a los que duermen en cartones en los cajeros. Para que os hagáis una idea, ¿no? Ese era un poco el choque. Pero es que con los pastores pasaba exactamente igual. ¿Qué son los pastores? Yo acabo de vestir a mi nieto de pastorcico. Y qué mono, con el zurrón, con tal. Bueno, pues no sé si tenéis una idea de lo que socialmente eran los pastores en aquella época. Os doy pistas. Vivían en la calle, no tenían casa fija, pero ganado tenían que estar. Nómadas. No eran de fiar. Exacto. Y tenían muy mala fama. Por tanto, ser pastor no era un modelo de ciudadano precisamente. Y claro, la pregunta es, ¿y no había otros para ir al portal? ¿Tuvieron que hacer esto los primeros? Los primeros no eran... Otro mensaje, ¿no? Lo que dice el Papa Francisco, las periferias. Lo dice el mismo Jesús, ¿eh? No el Papa Francisco, el mismo Jesús. He venido a buscar lo que estaba perdido, porque lo que está encontrado para que lo queremos, ¿no? Las 99 están allí, hay que buscar la otra. Bueno, pues los dos gestos, tanto en Oriente, la fila de los pecadores, como en Occidente, el portal, ya son escandalosos. Pero claro, por si faltaba poco, después de los pastores, ¿quiénes vienen? La mula y el buey, que estaban allí, que esa es otra historia, ¿no? La mula y el buey son precisamente, no tengo ya ahora tiempo de eso, y es un día donde Daniel que me explique el simbolismo de la mula y el buey, porque eso es otra crítica bastante interesante, ¿no? Bueno, en algún pasaje bíblico del Antiguo Testamento dicen que la mula es más inteligente que los fariseos. Eso es así, ¿eh? Sí, porque los fariseos no se enteraban, que estaban en sus leyes, en su normativa, y la mula seguía por fin. Eso es una historia, pero eso ya que no lo explica. Entonces, no es un adorno bonito así costumbrista la mula del buey. Eso tiene tela, ¿eh? Sí, además del calor damos más cosas. Porque era la mula Franci, esa era muy hoy teníamos que hablar del burrito sabanero, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, después de la fauna diversa y después de los pastores, vienen... ¿Quién? Los reyes. No, la gente no. La gente bueno, mucha gente no creéis que fue, ¿eh? Mucha gente no fue. Pero la poca que... Eso lo hemos inventado después con los belenes, ¿no? Pero mucha gente no fue, ¿no? Bueno, primero es que no lo sabemos, eso para empezar. Porque no sabemos ni cuándo fue, pues imaginaos para saber quién estuvo allí. Gana de... Es que la fantasía, la verdad es que además la fantasía piadosa, queriendo, en fin, hacer un buen servicio, al final ha deformado la historia del cristianismo de una manera increíble. Vamos a hacer un lío. Pues ya, No, es que ya. bueno, pues Estrella, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. A ver, ¿qué hacemos? No eran cuatro tampoco, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Lo más importante, eran extranjeros. No eran judíos. Como decíamos nosotros, eran forasteros. Y los judíos con los forasteros
a muerte. O sea, cuando un judío entraba simplemente o se acercaba o tocaba a la casa de un militar romano que habían conquistado aquello y lo tenían, quedaban impuros. Cuando el centurión se acerca a Jesús, porque era un hombre que buscaba en la vida, y le dice, tenía la suegra mala, si quieres puedes curarla, pero no soy digno de que entre en mi casa. Él lo sabía, era un hombre de culto. Los judíos no pueden entrar en nuestra casa, quedamos impuros. Bueno, pues imaginaos si encima eran extranjeros y creyentes de otras religiones, los gentiles. Nos siguen llamando gentiles, ¿eh? Los judíos nos siguen llamando gentiles, ¿no? Y eso de relacionarse con gentiles, en fin, como que no está muy bien visto. Los judíos se siguen casando entre ellos. Es curioso, ¿no? Me ha ayudado mucho el contacto con la comunidad judía, sobre todo con Italia, que es donde yo me he ido, en Florencia. Os cuento una anécdota para que veáis que esto es así, ¿no? Unos amigos, una compañera de la Universidad de Florencia, me invitó, bueno, a mí y a otro compañero de aquí en Granada, nos invitó a ir el sábado por la tarde a la sinagoga, un sitio precioso. Si conocéis Florencia, un edificio del siglo XVII, fantástico. Bueno, pues nos estuvo explicando aquello y tal, ¿no? Y dice, bueno, los gentiles que no podéis estar más que, en fin, ellos tienen una hora de visita, no podemos visitar nosotros una sinagoga cuando queramos, ¿no? Y de pronto nos ponen la kipá a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y entonces yo le pregunté, digo, oye, ¿y por qué? Había un argentino que hablaba muy español, digo, oye, ¿por qué a los hombres nos ponen la kipá y a las mujeres no? Dice, la kipá es la frontera entre el cielo y la tierra. Dice, a los hombres hay que recordárselo siempre. Dice, a las mujeres no siempre, por eso no se les pone. Me llamó la atención aquello, ¿eh? Bueno, pues no. Pues fijaros, ¿no? O sea que me llamó aquello la atención. A las mujeres no siempre, ellas saben. Pero voy a esto, ¿no? Que nos siguen considerando, bueno, podemos ser amigos, podemos, hasta ciertos límites, ¿eh? Hasta aquí llegamos, eso no... Y bueno, por supuesto que se case un judío con un hebreo, a él le gusta más llamarse hebreo, que se case un hebreo con un gentil, eso es un problema, ¿no? Son, por lo menos los que son practicantes. Luego hay otros que bueno, pues no son tan practicantes, porque cuando tú les preguntas a ellos, pero bueno, vamos a ver por vuestra religión, no me digas esto de la religión. Nosotros somos judíos porque nuestra vida es una manera de vivir. Unos viven la fe y otros no la viven, pero todos nosotros, por ejemplo, anoche me mandaron una felicitación, están en la Hanukkah. La Hanukkah este año ha coincidido con el 24 de diciembre nuestro, ¿no? La Hanukkah es una fiesta que ellos tienen cuando se reconstruye el templo de Jerusalén por segunda vez, pues ese aniversario lo celebran en familia. Bueno, pues estos que yo conozco, que son ateos, pero celebran la Hanukkah, se ponen tal, y cuando viene a Granada, mi amigo Yehuda, tengo que llevarlo a la Zubia, al mesón andaluz, a comer manitas de cerdo. Digo, hombre, Yehuda, por favor, vamos a ver, pero tú comes cerdo. Bueno, pues la primera vez, este habla castellano antiguo, habla ladino, ¿no? Y la primera vez que fuimos a la Zubia a comer manitas de cerdo, me dice, pues conmigo habla una mezcla de castellano antiguo, de inglés, una cosa curiosísima. Cualquiera que no oye hablar, ya estos están locos, ¿no? Bueno, pues me dice, Magister, maestro, ¿no? Bueno, profesor, benedictas las manos que facieron aquestas viandas. Tuvimos que llamar al cocinero para felicitarlo, ¿no? Bueno, pues este no tiene ningún problema en venir a comer manita de cerdo, pero luego sus tradiciones son sus tradiciones y sus costumbres son sus costumbres. Y llega el día de Pentecostés y es la fiesta de los tabernáculos que hace, bueno, pues en el jardín de su casa monta una tienda de campaña y celebran eso allí, ¿no? Y leen los salmos, las cosas que tocan. O sea, que ellos lo llevan a rajatabla desde un punto de vista cultural. Entonces, aquí viene todo este lío. Pues para que entendáis que nosotros nos cuesta mucho trabajo entender cómo era la sociedad judía, la de ahora, y mucho más la de entonces, y por eso muchos de los gestos de Jesús no los podemos entender. Fijaros lo que significaba, que unos extranjeros vinieran a reconocer al Mesías. El Mesías era la pregunta del $1.000.000. Todo el mundo estaba esperando al Mesías, claro. Cada uno se esperaba un Mesías según sus ideas previas, ¿no?
pero que vengan a reconocer al Mesías, precisamente unos extranjeros de otra religión, eso ya es muy fuerte. Lo de los tres, pues ya fue una interpretación de la Edad Media, representando todas las edades, o sea, todas las razas del mundo que entonces se conocían. Luego se descubrieron más. Pero sin embargo, en una de las catacumbas de Roma, del siglo III, aparecen tres personajes. O sea, esto habría que discutirlo, ¿no? Eso no es tan claro, ¿no? Siempre fila. Aparecen tres personajes, por lo cual esto es un debate que habría que seguir amplificándolo, ¿no? Y luego, los tres elementos, oro, incienso y mirra, eran como los tres grandes símbolos. El oro es lo valioso. El incienso, el símbolo del homenaje y la adoración a Dios. Y la mirra, la humanidad. Era con lo que se embalsamaban los cadáveres. Entonces, ofrecer oro, incienso y mirra era una manera de decir, reconocer en su totalidad, en el cielo y en la tierra, en lo bueno y en lo malo, que el Mesías entra en nuestra historia. ¿Y por qué nos hemos enterado de que el Mesías entra en nuestra historia? Porque estábamos mirando y hemos visto las estrellas. El lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de los signos, es muy importante, porque Dios se manifiesta por la naturaleza, y esto es una experiencia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién descubre una estrella? ¿Quién mira al cielo? ¿Quién está metido en internet? ¿Quién está metido en el videojuego? ¿Quién está viendo Juan y Medio? O quien está viendo El Hormiguero, están otras cosas. O los que van como locos, que estaba colapsado la autovía ahora mismo en Nevada. Colapsado, ¿eh? Sí. Yo a veces voy allí, voy cuando no tengo más remedio, ya sabéis, a veces por preservar la paz familiar, tengo que ir, y me pongo allí y digo, ¿y dónde irán? ¿Y de dónde irán? ¿Y de dónde vendrán? ¿Y qué harán? Pero qué locura. Y encima, felices fiestas, que Dios te bendiga, felices fiestas. Pero, o sea, es una locura tan impresionante. Bueno, pues eso evidentemente no pueden ver las estrellas. Entre otras cosas porque la contaminación lumínica es tan grande que no se ve la estrella. Entonces, ¿qué significa ver la estrella? Estar esperando algo nuevo, porque lo que hay a mi alrededor no me satisface. Porque yo quiero algo más. Porque no me he instalado en la finitud. Porque eso de ir tirando, esto es lo que hay, hoy comamos y muramos, que mañana viviremos, el muerto al hoyo, viva el bollo. El que vivía al día. Eso lo dicen muy bien, ¿no? Lo decía, en el Renacimiento lo decían, carpe diem, vive el momento. No, pero ¿sabéis quién lo dijo mejor de todos? Los de Río. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Eso pusieron el evangelio del que vive la gente. Y eso es lo que la gente hace, dar alegría a su cuerpo, Macarena, ¿no? Y hay muchas maneras de dar alegría. Yo no voy a entrar ya en las maneras de dar alegría. Eso ya lo sabéis. Cada uno como pueda. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que los magos son los que van más allá de todo eso y descubren algo. Además, descubren algo y se ponen en camino. A mí la figura de los magos me recuerda muchísimo a Abraham. Sal de tu tierra, ve dónde yo, pero ¿dónde voy a ir? No sé si lo acordáis, Abraham era, pues, ¿no? Era un patriarca como los chipolas o los lingues, eran 50 o 60. Y claro, ellos son una familia gitana de aquí. Entonces, claro, yo tengo ovejas, cabras y la gallina y toda la historia, ahora yo me tengo que ir de aquí. ¿Y dónde me voy a ir? Tengo 7 o 8 mujeres, en fin, pues, tengo un circuito de oasis, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Este hombre se le ha ido la cabeza, ¿no? Bueno, pues dejó su tierra, pues los magos son una experiencia muy parecida. Vamos buscando. Y claro, cuando llegan, se monta el lío, porque la el evangelio. Los sacerdotes y tal, bueno, pues ya se ponen mosca, ¿no? Bueno, pues si lo encontráis, venid a avisarme, ¿no? Pero es que Herodes ya, ¿para qué? Vienen buscando a uno que va a ser el Mesías, entonces ya se pone nervioso, porque además es que Herodes no quería perder el sillón, porque si Herodes no cortaba de raíz cualquier, es que os suena la historia, ¿verdad? Sí, si vosotros imaginaos, el emperador Tiberio
tenía prevista una visita, que de hecho tuvo lugar año y medio después, a aquella zona del imperio. Claro, ni Herodes ni nadie podían atrever, o sea, permitirse el lujo de que allí hubiera un movimiento de inestabilidad porque le costaba el puesto. Entonces, bueno, acudió a una medida desesperada. Cuando no tenía noticias de los extranjeros, porque se habían largado, pues hizo sus cálculos, pues si ha nacido, ¿cuántos? Pues venga, los inocentes, ¿no? Claro, es que, o sea, la reacción a la llegada de los magos no es precisamente positiva. O sea, que estamos hablando de una situación realmente subversiva que desestabiliza todo. Y a partir de ahí es donde tenemos que entender realmente el significado que tiene el nacimiento de Jesús. Entonces, todas estas, os estoy planteando como distintas piezas, ¿no?, de un puzzle que cuando lo montamos es cuando llegamos a entender un poco la cuestión. ¿Ven? Entonces, si la primera palabra era descubrir, la segunda es celebrar. Los seres humanos lo celebramos todo, porque somos así, tenemos necesidad de celebrarlo todo. Entonces tenemos que buscar ritos, símbolos. Entonces acabamos haciendo una celebración ritual en la noche, la misa del gallo. ¿Sabéis por qué se llama misa del gallo, por cierto? No. Imaginaos una sociedad en la que el ritmo era solar, no era... Entonces, cuando la gente se reunía a celebrar una vigilia parecida a la vigilia pascual, cuando salían estaban cantando los gallos. Pero es que en las distintas tradiciones, en las distintas partes del mundo, llegaron a generar 3 celebraciones: la de la aurora, la de medianoche y la de la mañana. Eso la gente no lo sabe, porque al final, hace ya muchos siglos, se celebra solo la de Se conserva en el misal, conserva, está la de víspera, medianoche, aurora y la de exacto, son cuatro radiaciones. las que aparecen en el misal. Entonces, todo eso, digamos, es como el resumen de lo que fue surgiendo aquí y allí, y que al final acabar la fórmula en el misal, y bueno, pues es como la fosilización de distintas tradiciones y costumbres. Ahora, por ejemplo, pues se está imponiendo, al menos en Granada, y no sé en cuántos pueblos, en Granada, dado el cambio sociológico que se está dando, cuando ya se estaba experimentando de que muchas familias, la mitad de la familia ya no practicaba nada, y cuando los que iban eran los mayores, sacarlos a las 12 de la noche era como una temeridad. Bueno, yo lo digo por mi propia parroquia de Santa Ana, cuando, allí en Plaza Nueva, cuando pasamos de tener la misa del gallo a las 12, que estaban 4 héroes, y algunos turistas que estaban por allí despistados, no sé si estaban para no pasar frío en Plaza Nueva o porque buscaban una misa. Cuando pasamos a las 6 de la tarde, la iglesia llena. Y la gente ya se va a sus casas porque ya... Entonces, yo no sé aquí cómo lo tenéis. Sí, ya hace años ya que llegaron. Entonces, los cambios sociológicos al final nos dan cambios celebrativos, porque son... habría que preguntarse antes por qué venía ahí Estrella en aquella época, todo el mundo a la misa del gallo, a la zambomba. Yo no sé si la gente venía a la misa del gallo o venía también a otras cosas, yo no lo sé, ¿no? La misa del gallo habría que preguntarse, porque no había otra cosa, ¿no? Yo cuando estuve... No, pero la verdad es que no había tanto langostino, ni tanta gamba, ni tanta pantalla. Antes las comidas que hacían las abuelas y las madres y todo, pues que era, pues, el guisado de pies, como le llamaba, y 4 tonterías de nada, pero no. Pero ahora serían a comer dulce de la y esto es comer, yo lo he visto que sería comer un bocadillico tranquilo y no formar esta revolución de plata y de copa y de demonios y está estresado. Yo estoy a gusto. Pero de verdad estar con la familia justa lo que estoy. Y bueno, un estrés. En el fondo todo esto, ¿por qué os planteo estas reflexiones? ¿No? Que parece que nos estamos yendo de tema, no. Es para que entendáis cómo las maneras de vivir que tenemos pues acaban condicionando nuestra manera de celebrar las cosas, ¿no? Porque somos hijos de nuestra época y en cada época pues vivimos las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, si el primer reto es descubrir, el segundo es generar celebraciones que vienen después de que haya un grupo humano que ha descubierto algo,
Si ese grupo humano está en otras cosas, la celebración no tiene sentido. Y el siguiente paso es vivir. Entonces, yo creo que aquí está una de las claves del planteamiento que yo quiero hacer esta noche. La idea es descubrir que vivir la Navidad viene a ser la experiencia de estos personajes que estamos diciendo, de los pastores, de los magos, de los que fueron a la fila con Jesús, del bautismo. Es ponernos en movimiento, es hacer un viaje, pero ya no es un viaje de una noche que venimos aquí, o de una tarde. En el fondo, ese viaje es como el símbolo del viaje de nuestra vida. Los magos, los pastores, fueron gente que salieron de su vida y fueron al encuentro de la luz que vieron. Entonces, celebrar la Navidad cada año es como hacer un camino en círculos concéntricos que nos llevan al centro, en el que cada año hacemos que la presencia del que viene en nombre del Señor, que la luz que disipa las tinieblas, vaya siendo más intensa en nosotros. Por eso el rito de la corona de Adviento, que también se popularizó en los últimos años, que eso antes no existía, eso vino de Centro Europa, también es muy didáctico, porque es como una experiencia de iluminación progresiva que nos ayuda a profundizar en el misterio. La palabra misterio, cuando se utiliza en la liturgia de la celebración, no se refiere solo a algo que no entendemos. Eso es un empobrecimiento. El misterio es una palabra griega, mysterium, que significa mucho más. O sea, el misterio es lo que nos desborda, lo que nos supera, lo que no cabe en una palabra, lo que estaba antes de que yo viniera y lo que va a seguir después de que yo me vaya. Entonces, cuando decimos que nosotros hemos entrado en contacto con el misterio de Jesucristo, que es el que nos revela el proyecto de Dios, fijaros lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? De muchas maneras habló Dios al mundo. Al final habló por su Hijo. Bueno, ¿qué es lo que nos ha contado su Hijo? Pues que Dios quiere que seamos felices, que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios quiere responder a nuestras preguntas. Y eso fue lo que descubrieron los pastores, diciendo, cuando todo el mundo nos echa, cuando todo el mundo sospecha de nosotros, vamos a un sitio donde somos acogidos. Los magos, cuando lo que hay no nos satisface, buscamos algo que sea una alternativa. Entonces, en el fondo, nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, es una peregrinación. Por eso, prácticas tan interesantes como las peregrinaciones a Santiago, las peregrinaciones a Tierra Santa o a otros lugares de Europa que se fueron poniendo de moda durante los siglos. Aquí tenemos otras peregrinaciones, el Rocío, la Virgen de la Cabeza, en Francia hay un sitio muy importante, San Martín de Tours, en fin, hay distintas. Entonces, la peregrinación es como un símbolo de nuestra realidad. O sea, nuestra vida, que es un salir de nuestra tierra hasta lo que decía San Pablo, hasta que Cristo sea todo en todo. Y como Cristo no es todo en todo, por lo menos en mí no lo es, no sé si en vosotros lo habéis conseguido, pero yo acabo de cumplir 63 años y me falta mucho rato para que Cristo sea todo en mí. Estoy en ello, ¿eh? No sé si antes de morirme me dará tiempo, pero estoy en ello. Pues esa es la Navidad. Nativitas. La nativitas es el nacimiento en mí de la vida nueva que disipa las tinieblas. Y esto, bueno, pues lo podemos vivir, lo podemos descubrir en unas circunstancias concretas. Desde luego, con el ruido ambiente que tenemos, no. Por eso, si repasáis lo que aquí el texto de la adoración dice, que en el silencio de la noche se oyó una voz que invitó a los pastores. Si en nuestras noches no hay silencio, no podemos oír la voz. Si en nuestra vida no hay espacio de reflexión, no podemos darnos cuenta de lo que está pasando, porque vamos deprisa, corriendo, vamos como locos.
la Navidad la podemos vivir solo si somos capaces de pararnos, hacer una experiencia de silencio y abrir el corazón. Y me voy a permitir que lea un par de textos para no divagar. Deja que Dios habite en tu tiempo, en tus horas, en tus minutos. Siempre tenemos prisa, siempre tenemos cosas que hacer. ¿Cuántas veces miramos? Bueno, vosotros menos, pero los mozuelos de mi clase, ¿cuántas veces miran el WhatsApp? Dios mío, mi vida. Yo mismo, por Dios. ¿Cuántas veces? Bueno, pues deja que Dios habite en tu tiempo, en tus horas, en tus minutos. Deja que la semilla de la encarnación, que en nosotros se sembró el día de nuestro bautismo, en la pila, que ya creo que por fin va a volver a su sitio, en la pila bautismal, porque la pila está en el baptisterio, no está en el otro sitio, ¿no? Papá te da problemas. Dice, a veces... No, el problema es los permisos de la Junta, ya está. Bueno, pues deja florecer en ti la semilla de la encarnación. Sería mucho más interesante que celebramos el día de nuestro bautismo que el día de nuestro cumpleaños. ¿Sabía el día que os bautizaron? Ahí os he pillado. Bueno, pues es más importante. Yo a mi hija me he negado a celebrar los cumpleaños. Eso era el bicho raro de la clase. Papá, digo, no. Nosotros, el día de vuestro bautismo siempre fue la vigilia de Pentecostés, las dos, pero era fácil, ¿no? No tenían día fijo porque cada año cambiaba, pero papá, es que no tenemos. Bueno, luego ya cuando fueron mayores se independizaron, empezaron a celebrar sus cumples, ¿no? O sus santos, ¿no? El día de su bautismo y de sus santos. ¿Por qué? Porque ese día se siembra la semilla. Que nuestro corazón se abra para buscar a Dios. Ojo, solo vamos a encontrar si nos ponemos a buscar. Él se deja encontrar por los que lo buscan. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Otra cosa es que de vez en cuando venga un tropezón en la vida y alguien que ni buscaba ni llamaba se choque contra la pared y pasa. Y eso sirve de experiencia de encuentro. Entonces, dejar que nuestro corazón se encuentre con el corazón que nos busca. Hay una frase preciosa también en el Antiguo Testamento diciendo que nuestros nombres están escritos en la palma de su mano. Aunque vuestro padre y vuestra madre os abandonen, yo no os abandonaré. Os llevo inscritos en la palma de mi mano. Por eso los cristianos, el día de su bautismo, eran marcados con el signo y se tiene la costumbre de llamar la cruz. Igual que nosotros estamos inscritos en el corazón de Dios, también nosotros nos escribimos su nombre en nuestra vida. Entonces, solo desde esa experiencia del encuentro, mira, ahí está el corazón de Jesús, desde nuestro encuentro con ese corazón que quiere que vivamos y que tengamos vida abundante, vamos a descubrir quiénes somos. Somos, decía San Ireneo de León, comentando la carta de los Efesios, hijos, hijas en el Hijo. Esa es nuestra auténtica identidad. Somos hijos, hijas en el Hijo. Esa es la experiencia más radical que hemos tenido. Entonces, a partir de ahí, descubrimos quiénes somos, qué sentido tiene nuestra vida. Y esto nos lleva a ser constructores de paz, ser constructores de una realidad alternativa. Pero para eso hace falta que no tengamos miedo en medio del desierto que nos toca, y cada uno tenemos un desierto distinto, ¿ya? Si nos ponemos a pensar, cada uno tiene un desierto distinto, ¿no? Pues en el desierto levantar la cabeza, porque dice la palabra que se acerca nuestra liberación.
hay uno de los responsables de la liturgia a la hora de estos días, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Amanecerá el Señor. Necesitamos que nuestra noche se convierta en día. Entonces, ahí, en nuestra miseria, en nuestros miedos, en nuestra oscuridad, es donde vamos a encontrar el sentido de la Navidad. Y todo esto, fijaros, siempre acompañados por María, porque ella fue la primera que hizo este camino, fue la primera que hizo esta experiencia, fue la primera que acogió al que venía en nombre del Señor. Y fijaros la acogida que ella tiene del que viene, cómo le cambia la vida. No solamente a ella se la cambia, sino que ella la da, y lo que ella da a los demás acaba cambiándole la vida a los demás. Lo decía el Evangelio de San Juan, cuando Jesús estaba ya muriendo, recordáis una de las palabras de Jesús en la cruz, allí Juan y María: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, ella es la madre de la Iglesia, la madre de los creyentes, porque es la primera que ha transitado este camino. Por eso, desde el minuto cero, la primera comunidad, en María vio su futuro, en María vio su referente. Y esto es algo que no podemos olvidar. Por eso, fijaros, el Adviento, y esto lo recuperó el Concilio Vaticano II, el Adviento es el auténtico tiempo de la Virgen, porque hay varias figuras que nos enseñan a acoger al que viene. El profeta Isaías nos enseña cómo será ese Mesías, San Juan Bautista nos enseña a preparar el camino, y María nos enseña a acogerle. Entonces, hay que recuperar la figura de María como una de los referentes del Adviento. Y a partir de ahí, pues fijaros, la tradición cristiana ha cristalizado esta experiencia, que como veis tiene muchos enfoques, en 3 palabras, que las cantamos en el Gloria y en el anuncio de los pastores de la noche: la paz, la alegría y la gloria. Porque cuando decimos paz a los hombres de buena voluntad, o que Dios ama, porque hay muchas versiones, ¿qué significa esto? Jesús es el príncipe de la paz. La paz es la reconciliación, la paz es el encuentro. Mira, yo tengo una asignatura de la facultad que se llama Educación para la Paz. Entonces, sigo los planteamientos de un sociólogo noruego que se llama Johan Galtung, que dice que los seres humanos, desde que nacemos, y él no es creyente, pero fijaros qué cosa más interesante, desde que nacemos llorando hasta que nos morimos, y nos morimos también llorando o sufriendo. Lo que pasa es que ya de mayores hemos aprendido a disimularlo, ¿no? Nuestra vida es un conflicto. No penséis nunca que va a haber un momento en vuestra vida que no va a haber conflicto, eso no es verdad. ¿No es verdad? No. Y si fuera uno... Claro, bueno. Entonces, desde un punto de vista, digamos, no creyente, este señor dice, este noruego, que educar en la paz es enseñar a gestionar los conflictos para que no nos destruyan. Eso desde un punto de vista, digamos, civil. ¿Por qué decimos que Jesús es el príncipe de la paz? Porque Jesús lo que hace es reconciliar a los contrarios. Jesús entra en lo más profundo de las tinieblas y abre una puerta para que las tinieblas queden iluminadas. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿El camino de dónde? De la muerte a la vida. La verdad, la clave que responde a las grandes interrogantes. Y la vida, lo que estamos buscando y que no está en el cuponazo de la 11. Ni en el gordo de Navidad. Entonces, en ese sentido, cuando a Jesús lo llamamos como príncipe de la paz, o cuando el día 1 de enero el Papa Pablo VI, bueno, ya San Pablo VI, instituye la Jornada Mundial de la Paz, en el fondo lo que está diciendo: un mundo de hijos y de hermanos es un mundo en el que la gente acaba queriéndose y no odiándose. Pero fijaros qué triste, cuando en 1789 la Revolución Francesa echa abajo el antiguo régimen al grito: libertad, igualdad, fraternidad. ¿Habéis oído a nuestros políticos hablar de fraternidad?
Lo han cambiado por otra palabra. Solidaridad. ¿Qué diferencia hay entre solidaridad y fraternidad? La fraternidad es que somos hermanos, tenemos la misma sangre, tenemos la misma carne, tenemos la misma familia. La solidaridad es otra cosa. Entonces, en la medida en que nuestro mundo ha vivido un proceso de descristianización, porque la Revolución Francesa no era, en su origen no era un movimiento anticristiano, eso vino después, ¿no? En el momento en el que hemos vivido un proceso de descristianización, al otro ya no lo veo como mi hermano ni como mi hermana, sino como mi competidor. Pero esto es que ha llegado ya a límites tales que si vais en el metro en Granada, os dais cuenta de que chicos jóvenes ven a una persona mayor de mala manera, No se levantan. es que no se dan ni cuenta. O sea, yo ya me he dado cuenta de que no hay mala voluntad ni es mala educación, es que no se dan ni cuenta. Hay ambiente que hay, algunos el también, ambiente. Bueno, hay pero- algunos muchachos que sí. Exacto. ahí- Pero la masa, yo es que voy a lo Como mío. antes, tío. Voy a lo mío, entonces yo, Levantábamos para ¿qué me importa? ¿No? Los que hemos vivido en grandes ciudades, yo cuando estaba en Barcelona me quedé impactado la primera vez que vi que alguien se caía en el metro y todos pasábamos en tromba por la escalera y nadie lo recogía. No sé si lo habéis encontrado alguna vez. Así pasa. Bueno, eso es así, ¿eh? O cuando hay una pelea cada vez más frecuente y la gente, en lugar de intervenir, la gente se aparta y que se maten vivos. Eso lo estamos viendo. O cuando no solamente se apartan, sino que nuestros adolescentes jalean las peleas, las cuelgan en internet y es un espectáculo más. O sea y luego nos escandalizamos de que los romanos Eso es lo peor. tenían luchas de fieras y tal. Somos, Lo hacen, en lo ese hacen y sentido, otros lograron. bueno, y más cosas, ¿no? Entonces, La violación y todo. cuando decimos que Jesús es el príncipe de la paz, lo que estamos diciendo es que su reino es un proyecto que construye positivamente la sociedad. Antes la gente, 50 o 60 años para atrás, habría buenos, malos, sinvergüenza y choritos, eso siempre lo ha habido, ¿no? Sí, pero ahora hay más. Pero la gente tenía claro qué estaba bien y qué estaba mal. Correcto. Hoy ya no. No se reconoce. ¿Por qué? Pues porque hemos vivido un proceso de disolución de cuestiones generales y como la verdad la tengo yo, y la verdad ya no es aquello a lo que yo he llegado por un razonamiento, no, la verdad es lo que a mí me hace sentir bien. O sea, ya no funcionamos en la universidad, ya no se utiliza la razón, se utiliza el sentimiento. Entonces, claro, el templo de la razón, donde funcionamos, pues, esto es que nos hace sentirnos bien y esta es la verdad. Esto es un disparate, ¿no? Pero en eso estamos, ¿eh? Esto es tremendo, ¿no? Mundo al revés. Yo, en fin, cuando entré a la universidad, entré tan... Uy, está grabando Rafa eso, pero bueno. Pruébalo. Con tanta ilusión, con tan idealizado el mundo universitario, cuando después me he dado cuenta, digo, madre mía, lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Entonces, Jesús es el príncipe de la paz. Y esto es algo que creo que es importante porque paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Dios quiere ser nuestra paz. La segunda palabra es la alegría. ¿De dónde viene la alegría? ¿Del jiji, jaja? No, la alegría viene del sentido profundo que yo descubro a mi vida. Yo le digo a mis estudiantes, tío, ¿tú para qué vives? ¿Tú te levantas por la mañana para qué? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dice, este tío sale de la cabeza, van a pensar, que tío tan raro, como está ya a punto de jubilarse, está ya chocho, este profesor, qué cosas más raras nos dice. Pero es que no lo saben. Es que no lo saben. Están deseando que llegue. Pobre tico, no. Están deseando que llegue el viernes y el jueves ya marcha. Y ya está. Y no hay más. Bueno, ya, pero el jueves ya está institucionalizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es la alegría? Sí, hay gente también buena. ¿Qué es la alegría? Bueno, pues la alegría es algo muy distinto a lo que mucha gente que en el fondo... ¿Por qué creéis que tanta gente dice, oh, la Navidad qué triste, la Navidad qué frustrante? Y ya hemos desplazado la intensidad de la Nochebuena. ¿Sabéis cuál es la nueva Nochebuena? La Nochevieja. Claro. Porque es que la Nochevieja hay una cosa evidente que celebrar. Que el tiempo
Sale un año y entra otro. Pero en la Nochebuena, si no es una experiencia religiosa, que vamos a celebrar, porque se ha muerto el abuelo, que qué pena, y que tal y que cual, y qué tristeza, ¿no? Entonces, claro, para mucha gente, qué rollo la Navidad, porque eso no es la Navidad. Hemos hecho una caricatura de Navidad. Entonces, claro, ¿dónde está la alegría de la Navidad? Está en otro sitio. Está en otro sitio, está en una experiencia que sale de dentro. ¿Por qué iluminamos las calles? Porque hemos sido iluminados nosotros. Y nuestra luz sale para afuera. ¿Por qué nos regalamos? Porque nos hemos sentido regalados por Dios, que nos ha dado lo que justamente estamos buscando. Y por eso nos abrazamos, y por eso nos reunimos, y por eso nos juntamos. Antes que no hemos tenido problemas en este salón, ¿os acordáis? Madre mía. Bueno, estamos ya contando historias de bien. Bueno, pues eso es la alegría. Y luego nos queda la otra palabra, la gloria. Gloria a Dios en el cielo. ¿Eso qué es? No voy a preguntar a ninguno que me lo explique porque os voy a poner un compromiso. Gloria a Dios en el cielo. La gloria y en la tierra paz a los hombres, decimos en el gloria. Decía Savinegreau de Lyon, que es un autor que a mí me gusta mucho, un autor francés del siglo II y III, bueno, no era francés, era de la Galia, no existía Francia, decía, la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Y qué es vivir? ¿Beber mejor champán e irse de comilón a Montserrat? Para mucha gente sí, ¿eh? No se vive mal así. ¿No? Buena vida, ¿no? Tener el último iPhone y tener, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Entonces, ¿qué significará eso de que Dios quiere que el hombre viva? Que esa es la gloria de Dios. Bueno, pues vivir es encontrarle sentido a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo rural, a la enfermedad, a la muerte, a todo. Eso es la alegría. La alegría no son las castañuelas baratas, ni es la zambomba de los villancicos de Jerez, que ahora lo quieren meter. No, la alegría es otra cosa. Entonces, lo dice la carta a los Efesios. Él nos eligió para que fuésemos santos ante Él por el amor. Él nos ha destinado a ser sus hijos. O sea, nos ha destinado a darnos lo suyo, a sentarnos a su mesa, a alimentarnos, a darnos su sangre, a darnos su abrazo, a darnos su ternura. Esa es la gloria de Dios. Claro, en el Antiguo Testamento la palabra gloria es una traducción un poco rara, porque claro, la liturgia, el problema es que nos hemos empeñado en traducir algunas cosas que son intraducibles. Igual que a nadie se le ha ocurrido traducir amén o aleluya, hemos traducido otras cosas, hemos metido la pata, ¿no? Por ejemplo, hemos traducido Kyrie eleison, hemos metido la pata, porque de eso hablaremos otro día. En hebreo, la palabra gloria sonaba algo así. Yo no sé hebreo, pero bueno, algo he estudiado. La Kekiná. ¿Qué es la Kekiná? Cuando Moisés recibe de Dios las tablas de la ley y las guarda en una tienda de campaña, porque están por el desierto 40 años, ellos entendían que la voluntad de Dios estaba en aquellas tablas y que sobre esa presencia física de Dios estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero claro, como ellos tenían ese concepto de Dios tan terrible que nadie podía ni verlo, porque el que miraba a Dios se desintegraba. Hay un pasaje de Abraham y se tiene que tumbar en el suelo porque, bueno, fijaros, hasta tal punto llega la cosa que en el mundo judío nunca se han atrevido a escribir el nombre de Dios. Han escrito las consonantes, como en hebreo. Las vocales son puntitos, como en el árabe. Entonces, son 4 consonantes, que las habréis visto, que se pueden leer de muchas maneras. Yahvé, Jehová, Elohim. Por eso cuando los testigos de Jehová dicen, es que el nombre verdadero es Jehová, digo, ¿quién te lo ha dicho, tío? ¿Tú cómo te has enterado de eso? Y claro, les hago yo, ¿recordáis? Cuando empezaron a venir los testigos de Jehová, yo era un joven estudiante de teología. Bueno, pero entonces era como muy novedoso aquello. Yo estaba pues muy fuerte en mi primer año de teología, tenía yo aquí mi Nuevo Testamento en griego, y cuando vino un señor de tabaquero Evaristo, no se me olvidará, ya me han dicho que se ha muerto. Ha muerto. ¿Se ha muerto? ¿Tú también lo conocías? Bueno, pues Evaristo. Todos lo conocíamos. Bueno, Evaristo, el hombre, yo tenía unas parrafadas allí a mi madre. ¡Niño! Le habían dado un cursillo, tenía que soltar aquello,
Y cuando tú desmontabas esa historia, pues claro, aquello, quiero decir que el concepto de Dios para el pueblo de Israel es algo terrible, es el Dios de la tormenta, es el Dios del rayo, es el Dios que si toca aquello te fulmina. Por eso que Jesús llegue diciendo que Dios es el papaíto, el Abba, eso era muy fuerte. Que alguien llegue diciendo soy el hijo de Dios y si este tío sale de la cabeza está blasfemando. Claro, eso fue una de las primeras acusaciones, ¿no? Entonces, para decir Dios está aquí, usaban esa expresión, la Kekiná. Por eso, cuando Jesús dice, yo soy el templo, porque el templo, digamos que fue el heredero de la tienda. ¿Cómo va a ser el templo? Y encima, destruiré este templo y lo... Claro, Jesús estaba hablando en otra clave, no se enteraba, ¿no? Pero claro, cuando decimos que la iglesia es templo y es cuerpo y es pueblo, son las tres categorías que ha sintetizado, están muy bien explicadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si la iglesia es templo, es que está hecho de piedras vivas, porque donde dos o tres están en su nombre, yo estoy en medio de nosotros, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, decir que la gloria de la Navidad, junto con la alegría y con la paz, son los trípodes de este taburete que se sostiene, es una manera de decir, Dios está con nosotros, Dios nos da su vida, Dios nos contagia de su presencia, y me estoy acordando de lo que decía San Pablo de los Romanos, y si Dios está con nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La nieve, la espada. Entonces, si recogemos un poquito todo lo dicho, que soy consciente de que he hablado muy disperso, muy deslavazado, diciendo muchas cosas desconectadas, yo lo que os quería en el fondo es invitar a que descubráis la Navidad como experiencia de paz que nos da el Príncipe de la Paz, como experiencia de alegría que nos da el que nos presentan los evangelios, que es la buena noticia que nos da alegría, y como experiencia de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, que lo único que quiere y que tiene empeño es que vivamos y que tengamos una vida abundante. Y a partir de ahí podremos reunirnos, podremos comer, podremos cantar los peces en el río, y podremos felicitarnos, y podremos entender por qué no basta con decir felices fiestas, sino que hay otras muchas cosas más interesantes que decir. Y bueno, pues yo no quería deciros mucho más, porque ya me enrollamos de la cuenta, como siempre. El teléfono allí. Y bueno, pues no sé si tenía alguna pregunta, alguna cosa, porque... Esto ha sido una apunta, Andrés, además de felices fiestas, ahora también se escucha mucho feliz solsticio. Ah, claro. Y feliz, que no lo sé decir, o ligar no sé qué, que por lo visto viene del nazismo, que como Jesús se supone que era judío para ellos, pues no querían celebrar la fiesta. La idea es buscar una expresión alternativa para no decir nada. Esa es la idea, ¿no? Aquí cabe todo, ¿no? Y aunque no esté muy relacionado, ¿el solideo tiene el mismo significado que la amistad? No, tiene nada que ver. No. Esto fue, bueno, yo no sé si esto es así, o fue una milonga que nos contaron a nosotros aquel día allí, yo no lo sé, ¿no? Pero bueno, tiene la misma forma, a mí fue lo que me dijeron, ¿no? No tiene nada que ver. Es un signo de respeto ante la grandeza de Dios, ¿no? Para el mundo judío. Bueno, no sé si os sirve esto de algo. Siempre bastante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y una alegría por contar con el nuevo párroco, que es un buen momento para conocernos y para compartir. Yo ya vengo poco, ya de como yo y mis padres, yo la verdad es que vengo ya por aquí muy poco. Bueno, dale la lata, ya te buscaré. Veo por ahí el órgano también, que suena también y que bueno, me da mucha envidia, pero no puedo hacer tantos sitios. Tu pueblo no puede abandonar. No lo sé. Tienes aquí mucha sangre todavía. Ya, Que sigue en Granada. Claro. Trimestral, por lo menos. Una vez cada 3 meses. Muy bien, pues Rafa, muchas gracias, que siempre estás ahí pendiente. En el reportero gráfico. Levantamos la sesión. Vamos a poner las cosas.